Realmente me causa un inmenso placer que además me asiste el deber de participar activamente en esta campaña, porque tengo la responsabilidad de ser presidente coordinador de Cambiemos, que es la concurrencia de 4 fuerzas políticas con la firme convicción de dar cada uno de su genética lo mejor que tiene. Por eso, desde la coalición cívica, con su visión ética que tiene Lilita y que se animó a fundar el partido, Nuevo Compromiso Neuquino, que surge como una necesidad electoral y una herramienta y un instrumento de carácter electoral, el PRO, que es un partido, pero más que un partido es un gobierno, y la Unión Cívica Radical, que creo que venimos con la firme convicción herederos de una de las frases más vigentes de Raúl Alfonsín, que hablaba de la ética de la responsabilidad. Y digo de la ética de la responsabilidad porque no alcanza con no meterse al bolsillo lo que no es de uno. La ética de la responsabilidad es ser eficiente y eficaz en la acción de gobierno, administrando como corresponde cada peso que entra a las arcas del Estado. Y desde luego, mirando la responsabilidad pública de la vereda de enfrente del populismo, que significa la prédica y fundamentalmente las acciones de gobierno, de gobernantes que jamás se animan a decir que no. Y yo siempre lo digo, tal vez por la experiencia que he transitado en la responsabilidad de gobierno, digo que lo primero hay que decir que no. Segundo, hay que decir que sí. Nunca hay que decir ni, porque termina siendo sí, pero más caro. Y estas son cuestiones que tenemos que tener muy claro, porque ya no nos podemos decir 2 cuestiones que siempre nos eximían de culpas y de responsabilidades. Somos una democracia nueva, no, ya dejamos de ser nueva. Somos una democracia adulta. Somos una democracia que pretende poner a la Argentina en el concierto de las naciones importantes del mundo. Y la otra cuestión que nos alejaba, que decía recién empezamos el siglo XXI, tampoco, no es cierto. Ya pasaron 17 años del siglo XXI. Esto que veíamos como una amenaza, pero hay un proceso de cambio casi vertiginoso con la era digital, la revolución de las nuevas ideas. Ese vértigo que vivimos con efecto retardado. ¿Y por qué digo que vivimos el vértigo con efecto retardado? Porque nosotros estábamos acostumbrados al vértigo y a la adrenalina del segundo y de manera instantánea, de subirse a un auto, andar a 250 kilómetros, y es algo que percibe uno en el momento. Pasan tantas cosas en tan poco tiempo que nosotros, cuando nos enteramos 24 horas después, ya son viejas. Ese es el vértigo que digo que vivimos con efecto retardado. Y nosotros, que somos el partido más antiguo, de mayor tiempo y de mayor historia que tiene en la Argentina, tenemos la obligación de adecuarnos a los nuevos tiempos, porque la Unión Cívica Radical, como decía, es la ética de la responsabilidad y no puede ser una pieza de museo. La Unión Cívica Radical tiene que tener una profunda vocación de poder, porque también recuerdo la prédica de muchos radicales que creían que ser oposición era una especialidad dentro de la política, como ser traumatólogo en la medicina. Y en realidad la política es la lucha por el poder y se transforma desde el poder, y para llegar al poder hay que salir primero. Entonces esto es lo que creo que debe impregnar también la vocación de Cambiemos, que, como decía, es una herramienta, pero más que una herramienta. Es la concurrencia de hombres y mujeres de buena fe y de buena voluntad, inspirados por lo mejor que tiene cada uno de esos partidos. Para mí, estar hoy en plaza participando de un acto austero, sencillo, pero no por eso tiene que perder solemnidad, que es la asunción de las nuevas autoridades, Javier Tolosa al frente del comité. Eso es esencia. Y esas son las cosas que no tenemos que perder. Pero tenemos que ganar las otras, que, como decía, adecuarnos a los nuevos tiempos.
porque el que no se puede adecuar a los nuevos tiempos no está intentando ni tiene las pretensiones de representar a la mayoría del pueblo en la cual le toca actuar. Francamente, para mí es un inmenso placer participar de esta campaña. Esta mañana salimos a las 6:30 de la mañana de Neuquén, anduvimos recorriendo todo el día, estamos acá en plaza, y la verdad que me dan ganas de seguir todavía porque no hay tiempo ni ganas de dormir. Y lo digo con la vocación de estar comprometido y estar absolutamente decidido en la construcción de ese poder alternativo, el poder del reemplazo, el poder de la alternancia. Y además quiero decir con absoluta satisfacción y alegría y felicidad que estar acompañando a David y a Susana y hacer campaña con ellos es facilísimo. Porque cuando yo opinaba que tenían que ser quienes iban a encabezar la lista, y con respecto a David decían, lo que pasa es que David no es conocido, no se hagan problema, que a la medida que lo vayan conociendo todo el mundo lo va a querer votar. Y no es un hombre que venga de la militancia tradicional. A mí me parió el comité en el año 72-73, pero no por eso podía convertirme en exclusividad de los cargos y de las pretensiones de representar algún grupo de gente en algún territorio determinado. La política tiene que tener una actitud de apertura, tiene que tener una actitud fundamentalmente de enriquecimiento, en el marco de las convicciones de cada uno de los partidos que tiene sus dogmas, que tienen su doctrina, pero que, como decía, es necesario actualizar. Hace algunos años, 2011, 2012, va David con un grupo de pastores a hablarme de todas sus inquietudes pastorales y contarme de lo bien que estaban haciendo con AME, Asociación Mutualista Evangélica de Neuquén. Qué casualidad es que una de mis hijas y mi nieta se formaron en esa escuela. Y uno no manda un hijo y un nieto a un lugar donde tiene mala educación. O sea que sin conocerlo en forma directa a David, ya lo conocía. Y lo conocía por las cosas que estaban haciendo, con un fuerte compromiso social, con principios cristianos, con profunda vocación. Y tengo que decir con toda satisfacción que tenemos un gran candidato. Pero con esto no alcanza. El candidato más Cambiemos y apoyando a un presidente que está produciendo transformaciones en la Argentina. Ayer, antes de ayer, estuvo acá en Neuquén. Yo decía, el presidente ha venido a cancelar temas emblemáticos que eran emblemáticos por añejos. Cuando yo era un joven de 20 años, pasaron 43 desde entonces, me fui a San Martín de los Andes y en ese momento se había inaugurado el aeropuerto de Chapelco. Durante 42 años el aeropuerto no funcionó como tenía que funcionar, con lo que significa en pérdida un montón de gente que se desplaza en aviones, el turismo que hoy se desplaza en aviones. Este presidente Mauricio Macri lo resolvió después de 42 años de entelequias, de idas y venidas, de discursos vacíos de contenido y de falta de vocación de gestionar las cosas y de resolverlas. El aeropuerto de Chapelco ha incrementado la cantidad de pasajeros en un 90%. Son hombres y mujeres, niños, que en su actividad turística no hubieran ido a San Martín de los Andes si no se hubiera hecho los adelantos tecnológicos que necesitaba ese aeropuerto. Hubiéramos perdido todo ese aporte importante en la economía de la región sur del departamento de Los Lagos, de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, de Villa Langostura. Y también el presidente habla de la revolución de los aviones. ¿Y qué es la revolución de los aviones? Es nada más ni nada menos que lograr que en Argentina la gente que viaja en avión sea la equivalente a la que viaja en Chile. Por ejemplo, 58% de los chilenos viajan en avión. El 22% solamente de los argentinos viajan en avión. Evidentemente, estamos actuando con muchas imperfecciones para haber logrado ese resultado. Anduvimos con David y con Susana hace poco también en Villa Langostura. Hace 20 años que están hablando de la circunvalación, están hueveando todavía, dando vueltas y se ponen de acuerdo con uno o con otro, 20 años. Y mientras tanto tienen que soportar que todos los camiones transiten por la avenida Rayanes
molestando la calidad de vida de los angosturenses, pero también molestando a los turistas, pues se sienten incómodos de estar paseando en la avenida Rayán y pasan un montón de camiones. Este presidente lo está resolviendo. El tercer puente estaba hecho, faltaba la conectividad. Tuvo que venir este presidente para que en 2 años se pusiera en funcionamiento el tercer puente. La ruta 22, que hacía mención David, que cuando él estudiaba en Neuquén, que la transitaba muchas veces en la semana, está igual. Durante muchos años lo único que hacían era que pasaban camiones regadores y la obra no avanzaba. La obra está avanzando y antes que seguramente transcurra todo el año que viene va a estar completada la autopista, que por lo menos llegue sin ningún problema hasta Rollito, y yo creo que obviamente tiene que llegar por lo menos hasta Zapala dentro de la gestión de gobierno del presidente Macri. Pero además quiero decirles que como esto podríamos mencionar un montón de cosas que también vienen de cantos de sirena. ¿Cuántas veces habremos escuchado hablar de Chihuahua, de la Feria Franca, que es el organismo y el ámbito y la infraestructura indispensable para darle importancia a Zapala desde el punto de vista de su capacidad de logística para complementar la acción precisamente con la República cercana, vecina de Chile? Y sin embargo se habló mucho, este presidente lo va a hacer. Pero para esto hay que cumplir requisitos electorales, objetivos electorales. Porque acá el 22 de octubre, no tengo ninguna duda, que esto nos va a permitir de que David sea el diputado nacional, pero no alcanza con esto. Además de eso hay que salir primero. Pero además de salir primero tenemos que duplicar de voto al tercero para que Susana también sea diputada. Lo tenemos que hacer con la firme convicción de no es simplemente ganar una elección legislativa. Ahora tenemos que empezar a trabajar y ganando esta elección y fortaleciendo el gobierno para no permitir que nos atropelle la historia. Si logramos esto, también estamos teniendo un gobierno de cambiemos del 2019 al 2023, que es lo mínimo que necesita la Argentina para despegarse del populismo y de la demagogia. Por eso yo les agradezco a todos ustedes, muchos nos conocemos de muchos años. Nuestra obligación es estar a la altura de las circunstancias. Y para que cambiemos, esté a la altura de las circunstancias, cada uno de los partidos que componen Cambiemos tiene que estar a la altura de las circunstancias.